¿En dónde trabaja actualmente? eh, como docente, pero también hago asesoría privada. Ok, ¿y qué enfoque tiene en esta cuestión privada? ¿Enfoque teórico? El enfoque teórico es interconductual. ¿Conductual? Ok. Em, ¿Qué hace aquí en la institución, aparte de dar docencia? Aquí en la FES, aparte de dar docencia, hago un poco de investigación, también sobre salud, también con enfoque interconductual. Ok. ¿Y cuántas personas laboran en su área de trabajo? En la FES, muchísimas, no conozco el número. Ok. ¿En el área privada? En el área privada solo estoy yo. Ok. Me comenta que aquí trabaja con muchos. ¿Tiene alguien a su cargo? No, ¿No? ¿Hay más psicólogos trabajando con usted aquí en la facultad? en la facultad sí, en el área privada sí, pero no tengo contacto con ellos. ¿Qué otros profesionistas hay en el área? ¿Cómo es el trabajo con estos ¿Y cómo es el trabajo con estos profesionistas aquí en la facultad? Con la facultad no tengo contacto con otros profesionistas, pero por la parte privada generalmente trabajo con médicos y generalmente nutriólogos, pero igual no es de manera directa, sino más bien de manera indirecta. Por ejemplo. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen problemas para adherirse a la dieta, que es como el problema más general. Y básicamente lo que hago es, si necesito información con respecto a cuáles son los alimentos para un usuario en específico, le pido a los usuarios que le pidan a sus nutriólogos que les den el plan o que le expliquen qué es lo que tienen que hacer, y ya esa es la base de la que parto yo. Con médicos igual, si hay alguna enfermedad que esté presente, que haya información relevante que yo no puedo dar porque no corresponde a mi profesión, le pido a los usuarios que le hagan preguntas a los médicos sobre qué hacer, por qué les está ocurriendo, cuál es su medicamento, para qué sirve, y ya esa es la base de donde yo empiezo a trabajar. Okay. Asesoría individual, generalmente con pacientes que tienen alguna problemática. Insisto, lo más usual que trabajo yo son personas que tienen problemas para seguir su alimentación. Y eso es lo que hago con ellos. Llego con ellos, indago cuál es el plan que tienen que seguir, hago una evaluación de por qué no se puede cumplir este plan de alimentación, se hace un diseño de intervención y se aplica. Okay. En el área privada trabajo como principal herramienta el análisis contingencial, como herramienta de evaluación. Y para recabar datos generalmente son registros y entrevistas. Ok. Ya había comentado que realiza programas de intervención. ¿De qué manera lo hace usted? ¿De qué manera? Por ejemplo, hace apenas llegó una chica, ella viene porque no tiene ninguna enfermedad, quiere bajar de peso. Insisto, el problema es la alimentación. En ese sentido, indago cuál es la alimentación que ella debe de seguir, debo de tener en la hoja o el plan que le da su nutriólogo, y empiezo a indagar qué es lo que le cuesta trabajo seguir. Sí, perdón, no sé, algo tengo con las moscas. ¿Por qué no se puede seguir? La herramienta del análisis contingencial me permite identificar esos elementos, tendencias, propensiones, habilidades, conducta socialmente esperada, las personas con las que se relaciona, si hay creencias involucradas. Con base en eso se hace una matriz de soluciones. Si necesita cambiar su propio comportamiento, el comportamiento de otras personas, hacer los mismos comportamientos en otras situaciones o cambiar por situaciones totalmente diferentes. Se seleccionan técnicas específicas para alguna de estas. ¿Por qué no se puede seguir? La herramienta del análisis contingencial me permite identificar esos elementos, tendencias, propensiones, habilidades, conducta socialmente esperada, las personas con las que se relaciona, si hay creencias involucradas. Con base en eso se hace una matriz de soluciones. Si necesita cambiar su propio comportamiento, el comportamiento de otras personas, hacer los mismos comportamientos en otras situaciones
o cambiar por situaciones totalmente diferentes. Se seleccionan técnicas específicas para alguna de estos objetivos, se aplican y se evalúan de nuevo resultados. Ok. ¿Cómo realiza usted la intervención? O sea, ¿qué estrategias utiliza más o menos para realizarla? Las estrategias son diversas. En este sentido, tanto se pueden utilizar técnicas que surgieron desde lo cognitivo-conductual, que son las clásicas, pero que se asume sirven para algo. Para algunas técnicas sirven para cambiar estados de ánimo, sirven para modificar tendencias, sirven para modificar el comportamiento de otras personas, pero también puedes utilizar estrategias basadas en lo que tú sabes como los cambios necesarios para que un comportamiento que está bajo ciertas circunstancias, en otras circunstancias tenga un efecto diferente. No sé si soy claro. Ok. ¿Realiza usted actividades de educación y desarrollo, tanto aquí en la facultad como en el área privada? En la FES, sí, soy docente, es actividad de docencia. De desarrollo, no sé si te refieres a investigación. Ajá. De investigación, sí, y ahorita la línea es identificar la gente que ha sido obesa en algún momento, pero que por iniciativa de ellos mismos, sin alguna otra asesoría, ha bajado de peso, cuáles son los elementos que les han servido. Y esa es la línea de investigación. La asesoría privada es muy satisfactoria. Satisfactoria en términos de que tú puedes dar orden de horarios, de qué hacer, de cómo hacer, cómo plantear objetivos, cómo hacer procedimientos. Y la desventaja es que estás un poco por la parte económica de cuántos usuarios te llegan, si llegan. Entonces tienes sus pros, tienes sus contras, pero ha sido muy satisfactorio. ¿Y en el aspecto dentro de la FES? En la FES es muy satisfactorio trabajar con los alumnos. Administrativamente no siempre es satisfactorio. En cuanto al ingreso económico y todo eso. En cuanto al ingreso económico, pues la universidad, se puede vivir de la universidad. El problema administrativo es que no siempre trabajas 40 horas, sino que trabajas por horas. Al trabajar pocas horas, tienes poco ingreso. Entre más horas tienes mayor ingreso. Pues habilidades de entrevista, habilidades de escucha, de establecer componentes de relación, de evaluación, de aplicación, de técnicas, principalmente. ¿Y qué dificultades ha encontrado usted en realizar todo esto? Captación de usuarios principalmente. Al inicio captar usuarios es complicado porque la gente no sabe. La gente no sabe que existen los psicólogos de la salud. Cuando tienen una idea consideran que se va por el rollo emocional, entonces no saben lo que hacemos. Al no saber lo que hacemos, no buscan el servicio. Entonces uno tiene que ir haciendo difusión, y al hacer esa difusión ya la gente te conoce y ya sabe qué servicio brindas, ya te busca. Conforme vas teniendo usuarios, los mismos usuarios te van refiriendo con otras personas y entonces se vuelve cada vez más sencillo. ¿Y como en cuánto tiempo más o menos comenzó a tener como, pues que fuera redituable esta parte? Pues yo diría que en 1 o 2 meses ya uno está bastante establecido. A grandes rasgos, la maestría tiene como 2 fases o 2 partes, como todo, la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica básicamente se trata de habilidades de entrevista, aplicación de técnicas, un poco de habilidades de investigación que están relacionadas con la elaboración de tesis. Y la parte interesante y la parte bonita es la de la práctica. Yo hice la maestría aquí en Iztacala y según el plan de estudios que se tiene aquí en Iztacala, entras a hospital desde primer semestre. Desde primer semestre tú estás en un hospital, se te asigna un área de adscripción. Yo estuve en lo que es medicina interna. Medicina interna es la especialidad
de medicina que trata enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas circulatorios, algunos problemas neuronales, que básicamente es como el tratado de las enfermedades de las personas sin recurrir a cirugía. Ya cuando requieren cirugía, entonces ya pasan con el cirujano general. Entonces yo estuve ahí. El proceso pasas de simplemente, la jerarquía aquí es por residentes. La residencia es de 2 años, entonces el residente de mayor antigüedad se le llama R2 y el residente que va entrando se le llama R1. Entonces de inicio yo solamente estoy observando las actividades de mi R2. El R2 es el que hace todas las actividades y yo solamente estoy observando. Y paulativamente te vas incorporando a las actividades. El R2 te permite hacer entrevistas en algunos casos y te está supervisando. Tienes que hacer notas swaps, tienes que hacer intervenciones, pero te está supervisando. Y ya llega el momento en el que el R2 ya no dependes de él y tienes tus actividades de manera individual y finalmente tú te conviertes en R2 y entonces como R2 supervisas a los nuevos R1. Dentro de las actividades que yo realizaba ahí eran dobles, una en consultorio y otra en piso. En piso básicamente se trata de identificar problemas de estancia hospitalaria, problemas de ansiedad, problemas de relaciones con el personal médico, problemas de dolor, de manejo de dolor, pero también desde ahí identificas las enfermedades que tienen que ver con medicina interna, tienen que ver mucho con el comportamiento. Insisto, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, depende mucho del autocuidado de las personas. Entonces parte de lo que haces es la información a los pacientes de sus enfermedades y cómo eso se traduce en conductas de prevención. Ahí haces captación de pacientes. Teniéndolos ahí, tú les haces una referencia para citarlos a consultorio. En consultorio ya haces básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Identificas qué problemas tienen, generalmente son de autocuidado, de conductas preventivas o de alimentación. Entrevistas, evalúas e intervienes. El hospital en el que yo estuve fue el Hospital General de Atizapán y dadas las características del hospital, a veces también llegaban casos que no eran necesariamente de salud. Llegaban personas con trastorno limítrofe de la personalidad, había personas que llegaban porque los niños presentaban violencia, entonces había casos que eran diversos, que no eran de medicina conductual, pero dadas las características del hospital, al no haber otro psicólogo, pues nos tocaban a nosotros. ¿Qué más? Tomábamos clases con médicos internistas sobre todas estas enfermedades. Convivíamos como con residentes de medicina interna, de una especialidad que se llama medicina integrada, con los médicos de base de medicina interna, con la jefa de área, convivíamos mucho también con psiquiatría y básicamente éramos parte del hospital. Ok. No sé, de ese tipo. Pues básicamente eran este tipo de casos. Muchos porque, digamos, los médicos sabían que habíamos psicólogos, pero como no estamos en todos los servicios, no sabían exactamente qué tipo de psicólogos éramos. Entonces decían, pues hay un consultorio de psicología, te mando psicología. Y más que las tareas era el tipo de casos. Insisto, a veces lamentablemente se veía muchas situaciones de abuso sexual y a veces nos referían a ese tipo de casos. Afortunadamente en el hospital tenía una especialidad de salud y mujer en donde se referían a ese tipo de casos, pero los médicos a veces no los mandaban a nosotros. Problemas de niños, igual que vivían violencia, a veces no los mandaban. Y no es que no fueran tareas de psicólogos, sino que no de nuestra especialidad. Sí, como tal. ¿Qué otro tipo de casos podría ser? Pues sí, básicamente las personas tenían alguna queja con el médico y nos lo mandaban para nosotros. Fuera de eso, todas las actividades eran de medicina conductual. Medicina conductual. En mi experiencia hay 2 partes. En la residencia
la importancia que se nos da es mucha. Insisto, yo estaba en la especialidad de medicina interna, pero los otros médicos sabían que existíamos. Entonces yo tenía que hacer interconsulta en pediatría, en ginecología, en cirugía, en urgencias. Entonces éramos un servicio muy demandado. Entonces eso habla de que los médicos pues solicitan mucho nuestro servicio, pero porque también ya hay una tradición de que han estado los médicos conductuales ahí. En hospitales donde no ha habido antes médicos conductuales, el problema es, los médicos no saben qué hacemos. Como no saben qué hacemos, te tratan como tales. ¿Y tú qué haces aquí? Te pueden mandar casos, pero generalmente asocian psicología con emociones. Sí. Entonces te dicen, pues vete al paciente porque mira, está tristón, está deprimido. Pero conforme vas teniendo experiencia, vas explicando, van viendo tu trabajo y van viendo resultados, se va abriendo una apertura. La resistencia es más fuerte en clínicas de segundo nivel, que ya son de especialidades, pero hay mayor apertura en clínicas de primer nivel, que son como clínicas familiares, etcétera. Hay incluso mayor apertura. Ok. Usted, derivado de esto de la residencia, ¿no ha trabajado en ámbito hospitalario? Fuera de la residencia, no. No, solo durante la residencia. Ok. El problema ahí es que el médico conductual, no hay una plaza de médico conductual en ninguna institución. Tanto en el IMSS como en el ISSSTE, las plazas de psicología no existen. Los psicólogos que se han logrado meter a este tipo de instituciones es porque ese hospital en específico tiene un proyecto particular y entonces solicitan un psicólogo para ese proyecto, pero no hay plazas generalizadas. Entonces entrar a un hospital para trabajar es complicado, aunque insisto, si te encuentras con un proyecto donde te puedan integrar, pues es más fácil. La opción es la de la independencia. O sea, si te quedas esperando a que un hospital te contrate, puede pasar. Tengo compañeros que trabajan en hospital porque se han integrado a proyectos, pero no es lo más frecuente y no es lo más fácil. Entonces la vía es irte por la independiente. Opciones. Tengo una compañera que estuvo en oncología. Conoce a los médicos residentes de oncología. Los oncólogos hacen su clínica privada. Ya tiene el antecedente de que los psicólogos en oncología sirven. Entonces, como coinciden en términos de generación, es decir, salen a la par que estos residentes, y estos residentes abren su clínica, la llaman a ella para integrarse a esta clínica, como parte de su proyecto independiente. Esa es una opción. La otra opción es, por ejemplo, la que manejo yo, ir captando pacientes de manera privada, de manera individual. Otra línea que estoy empezando a trabajar es captar pacientes, pero ya de manera grupal. No es algo que todavía esté establecido, pero con una compañera estamos creando nuestra propia empresa de medicina conductual. La idea es captar pacientes con síndrome metabólico, hacer un taller para ellos y darles asesoría personalizada a estos pacientes. Si tú te vas por la vía independiente, no te preocupas porque alguien te contrate o no, porque tú solito te contratas. Ok. Y todo lo que me gustaría saber un poco más acerca de todo lo que usted aprendió dentro de la maestría de medicina conductual. ¿De qué manera o qué factores o qué tipo de variables ocupa dentro de sus empleos actuales? ¿Qué factores o qué variables? Sí, ¿qué tipo de variables? Como por ejemplo, variables psicológicas que se ven dentro de la medicina conductual. Por ejemplo, adherencia al tratamiento, dolor, todo ese tipo de situaciones que se ven. Lo que más me toca ver es adherencia a tratamiento, específicamente alimentación. También me toca ver cuidadores. Muchas veces los usuarios que yo veo, a veces ya son pacientes que dependen de alguien más para que los cuida. Y entonces estas personas refieren justamente eso. Me cuesta trabajo que a mi mamá o que a mi papá sigan el tratamiento,
o la carga de trabajo es mucha para mí y también me toca ver esa parte. En mi práctica privada creo que sería lo que más se ve. Ok. ¿Y usted como egresado de la maestría de medicina conductual, usted dónde diría que hay más como campo laboral dentro para el médico conductual? Ya saben, todos estos padecimientos de tipo crónico degenerativos, por ejemplo la diabetes, oncología, no sé. ¿Cuál parte o qué campo es el que usted considera que tiene un poco más de oportunidad como tal el psicólogo conductual? Insisto, lo que más, el área independiente. Uh-huh. O buscar un proyecto y sumarte a ese proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, donde también somos bien recibidos y al parecer sí hay plaza. Por ejemplo, no se llama CRIT, no recuerdo el nombre exacto que tiene. El del Teletón. El del Teletón de Querétaro, que trabaja con niños con cáncer. Uh-huh. Ahí sí existe la especialidad de medicina conductual. Ahí hay un médico conductual y hay gente que lo está trabajando, pero insisto, es un proyecto. Entonces la idea es identificar esos proyectos. Donde estén esos proyectos, habrá oportunidad para los psicólogos. Tengo, por ejemplo, otra amiga que trabaja en AstraZeneca, no sé, un laboratorio farmacológico. Y hay un proyecto. Y que básicamente de lo que se trata es de adherencia terapéutica, pero con respecto al medicamento. Y ese proyecto es de laboratorio. Entonces la idea es ir cazando los proyectos. Lo que yo planteo es que como no tenemos un área, es decir, como te decía, no existen plazas de médico conductual en las instituciones, quiero pensar que compañeros de generaciones pasadas han optado por insertarse en otras áreas y no se le ha dado continuidad. Esa es la hipótesis que yo planteo, pero realmente no lo sé. Ok. Usted mencionó anteriormente que trabajaba desde el enfoque interconductual. ¿Por qué trabaja desde el enfoque interconductual y no desde el cognitivo conductual? Como usualmente dentro de la maestría de medicina conductual se establece como ese tipo de enfoque principalmente. Hay razones, digamos, teóricas y hay razones de tipo prácticas. Uh-huh. Dentro de las teóricas es que cognitivo-conductual no es una teoría. Cognitivo-conductual es un estilo uh-huh. de hacer psicología, terapia psicológica, es una forma de... Pero como teoría, no es una teoría, no te va a hablar de atención, percepción, eso no existe. En cambio, desde un enfoque interconductual, el enfoque interconductual va desde una filosofía de la ciencia, una filosofía de la psicología como ciencia, una teoría de la psicología y una forma de aplicar el conocimiento psicológico a problemas específicos. Entonces es algo más general que te ofrece, en ese sentido lógico y teórico, muchísimo más cosas de manera congruente y coherente. En términos de herramientas aplicadas de evaluación, el análisis contingencial en conjunto con el modelo psicológico de la salud interconductual te permite explicar por qué las personas se enferman. Desde por qué les da gripa, cómo es su relación con el cáncer, por qué les da diabetes, incluso en esos casos en los que las personas no están enfermas, pero se comportan como si estuvieran enfermas, que le han llamado como trastornos somatomorfos, hipocondría, etc. Desde el modelo psicológico de la salud lo puedes explicar. El análisis contingencial te ayuda a explicar por qué una persona en específico, ante una enfermedad específica, está presentando un problema igual específico. Te ofrece una metodología para saber qué hacer, es decir, cómo tomar decisiones de hacia dónde dirigir tu intervención. Al tener tú la lógica interconductual, tú sabes identificar en los datos cómo entran dentro de la teoría. ¿A qué me refiero? Tú puedes leer una investigación cognitivo-conductual o una investigación de cualquier cosa y si cumple con los requisitos mínimos de cientificidad, tú puedes hacer la traducción de esos datos a qué pasa en términos interconductuales. Y ese conocimiento te va a servir para hacer tus intervenciones.
Eso es algo que se critica, entonces ¿para qué utilizamos igual técnicas cognitivo-conductuales? Porque sabemos para qué sirven, por qué sirven y qué va a pasar si las aplicamos. Y el cognitivo-conductual es solo lo que se aplica, y de hecho dentro de lo cognitivo-conductual cada vez se hace más específico, pero no en términos que yo llamaría positivos, sino en términos cada vez más reduccionistas. En el cognitivo conductual lo que ocurre es que se hacen terapias de aceptación y compromiso, de lo que tú quieras, que sirven para un problema específico. Entonces es un ámbito muy sesgado, y por eso prefiero lo interconductual sobre lo cognitivo-conductual. Me gusta mucho, aunque no es algo que haga ahorita, pero cuando estuve durante la residencia, el trabajar con estancia hospitalaria. En estancia hospitalaria tiene todas las condiciones para que te lo pases mal. Estás en un lugar delimitado, muchas veces padeciendo dolor, muchas veces con personas que te ven como paciente, pero ni siquiera te ven como persona. Ves gente entrando, saliendo, no sabes lo que está pasando, no sabes cuándo vas a salir, te quitan todas tus fuentes de satisfacción, la televisión, el trabajo, todo te lo quitan. Entonces es terrible estar en el hospital. Y algo que me gusta mucho es trabajar con estancia en términos de hacer que la gente se lo pase, bueno, no que se lo pase bien en el hospital, pero que sea menos terrible. Entonces es otra cosa que también me gusta. ¿Y en algún momento realizó alguna intervención de este tipo? Durante la maestría sí, porque estaba en hospitalización. Trabajas mucho con actividades de dominio y agrado, con distracción cognitiva, distracción instrumental, técnicas de relajación, habilidades sociales, justamente para mejorar la estancia. Ok. Un poco más ligado a lo que menciona Arturo acerca del por qué estudió la carrera en medicina conductual y todo esto. Dentro de su trabajo, ¿ha realizado alguna actividad que no se le enseñó dentro de esta maestría como tal? Que realizo alguna actividad Sí. que no me hayan enseñado en la maestría. Ah, que no le enseñaron en la maestría. Pues no, creo que no hay algo que no me hayan enseñado en la maestría, creo que no. La semana estoy haciendo docencia de lunes a viernes, desde más o menos las 10 de la mañana hasta más o menos las 7:30 de la tarde. Los sábados es cuando me dedico a la práctica privada, desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 3, 4 de la tarde. Ok, ¿ese tipo de horario que nos comenta le da para realizar otro tipo de actividades? Sí, los horarios son muy flexibles. Ok. Entonces tengo espacio para mí, para mi familia, para el esparcimiento. Bastante bien. Ok, muy bien. ¿Usted se actualiza en general los conocimientos relacionados a medicina conductual? Sí, ¿Y sobre de qué todo en manera? el área en el que estoy. Por ejemplo, ahorita, este año se publicó la nueva guía de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. Entonces estoy leyendo el ADA o las guías del ADA para saber qué es lo nuevo con respecto a la diabetes, y también de vez en cuando, ahí sí un poquito menos, reviso igual la Asociación Americana de Cardiología para ver qué hay de novedad. Ok, ¿cree que nos podría decir a cuánto más o menos aproximadamente ascienden sus ingresos mensuales? Ya vamos a hablar feo. Mensuales, yo diría que alrededor de entre 10 y 12 mil pesos al mes. Ok. ¿Considera que estos ingresos son lo suficientemente... Pues uno siempre quiere más. Ajá, pero relacionados a lo que estudió, como a la maestría como tal? Si lo pones en ese sentido, es bastante bajo. O sea, veo yo la maestría como hacer una especialidad. Entonces, hacer una especialidad estás haciendo algo que no muchos saben hacer. Y al hacer algo que no muchos saben hacer, podrías tener un mejor ingreso. El problema es que sabes hacer algo que la gente no sabe qué haces. Entonces, pues tienes que ajustarte a eso. Ok.
Ujú, ujú. Esto, bueno, esto al menos lo que gana nos comenta que es de 10,000 a 12,000. ¿Cubre completamente para satisfacer las necesidades básicas? Sí, claro. Sí. Ok. Digamos que para tomar este tipo de maestría o este tipo de cursos, como dices, es una especialidad. Es algo que no todos sabemos hacer. ¿Es necesario saber algún otro idioma? No es necesario, pero si lo sabes, te va a abrir demasiadas puertas. Que lo hagan sí y solo sí quieren, o sea, si realmente quieren hacerlo. Si es por la beca, si es porque no tengo otra cosa que hacer, no tiene caso. El área es muy buena en muchos sentidos y complicada en otros sentidos. Entonces tienes que tener que aceptar las dos cosas. Si no estás dispuesto a aceptar lo negativo o el esfuerzo extra que tienes que hacer, pues no tiene caso que lo hagas.